Mano a Mano. Casi las 22 en la República del Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición de Mano a Mano. Rápidamente, sin más trámites, ya saludamos a la doctora Gamarra. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. Bienvenida. ¿Qué tal, doctora? Hola, ¿qué tal? Perdón. Muy buenas noches, Roberto. Estoy justo en el cumpleaños de mi suegra. ¿En serio? ¿Cuántos años cumple? Saliendo del COVID, venciendo el COVID y cumpliendo 90 años. Y justo llegó el mariachi. Entonces, 90 años. La pucha. Bueno, doctora, rápidamente, las vacunas, sí. ¿Para cuándo la Pfizer ustedes hacen también el seguimiento, más allá de que sea el propio Estado el que esté con las negociaciones? Sí, yo estuve presente bastante de cerca, siguiendo la negociación con Pfizer. Desde un comienzo nosotros quisimos, pero no teníamos la infraestructura como para tener lo que ellos necesitaban, que era menos 70 grados, menos 80 grados. Y bueno, pasó el tiempo, se hicieron las modificaciones en la ley que eran necesarias, y por otra parte entramos en contacto y colaboración con el sector privado, específicamente la policlínica del señor Harrison, que de hecho distribuye Pfizer en el Paraguay. Entonces él ofreció toda su infraestructura sin costo para el ministerio, y bueno, esa ayuda fue invaluable para nosotros, y a partir de ahí empezamos las negociaciones con Pfizer. Afortunadamente llegamos a buen término y muy pronto vamos a tener también esas vacunas acá con nosotros. Cuando se dice muy pronto, ¿cuál es el estimativo? Lo que pasa es que nosotros firmamos un preacuerdo, Roberto, que es lo que detona un poco todo el sistema, digamos, de contrato. En el contrato ya prácticamente uno ve los cronogramas de entrega y todas esas cosas. Entonces recién ahí probablemente vamos a poder ver cuál va a ser el cronograma de entrega y poder ver con ellos. Ellos dijeron para el primer trimestre, para el tercer trimestre, o sea, sería el mes de julio aproximadamente. Pero bueno, estamos esperanzados que con un poco de mimo puedan venir antes incluso. Ahora, cuando se dice Pfizer, ¿siempre fue más complicada conseguir esa vacuna? ¿Por qué? Por la infraestructura que necesita la conservación de la vacuna. O sea, acá tenemos que tener en cuenta que esa vacuna se conserva a menos 70 grados, que posteriormente se pasa a un descongelamiento otra vez de menos 20, y luego recién se pasa a la temperatura de 2 a 8, que es la que se requiere para la inoculación. Entonces, su preparación y la infraestructura necesaria hicieron que demoremos un poco, ¿verdad?, en esto, pero y también unas modificaciones de la ley que ellos solicitaban, como el tema de la confidencialidad y la inmunidad. Entonces, una vez solucionado eso, pudimos llegar a un buen acuerdo y bueno, afortunadamente salió este compromiso de 1 millón de dosis que quizás podamos ampliar más después, ¿verdad? La Pfizer es también bidosis, ¿no? ¿Cómo? La Pfizer también es de doble dosis. De dos dosis también, con un intervalo de 21 días aproximadamente. Bueno, es una plataforma diferente, como siempre dije, es una plataforma de ARN mensajero, no es ninguna de las que tenemos acá actualmente. Es una plataforma distinta y por eso tiene todas estas condiciones de ultrafrío. Pero bueno, con la colaboración del sector privado hoy podemos contar con esos ultra freezer y con las cajas que son necesarias para el transporte al interior y a otros sectores del departamento central y cabeceras departamentales seguramente. Bueno, lo concreto hay que decir que para muchos es la más eficaz, la más eficiente. Sin embargo, no hay peor vacuna que aquella que no se tenga, ¿no? Claro, siempre dice el ministro, la mejor vacuna es la que está disponible
y eso creo que es cierto, todas son eficaces, todas las que fueron aprobadas probaron su eficacia. Así que cualquiera sea la plataforma, yo creo que sí, que contribuye muchísimo. Yo le decía a una cuestión familiar, ¿verdad? Mi suegra, que gracias a que ella tuvo su vacuna, un mes antes, la verdad, le tomó de una forma bastante leve a pesar de su edad y de su factor de riesgo. Y gracias a Dios, hoy está recuperada y cumpliendo 90 años, ¿verdad? Eso es una de las pruebas más cercanas que yo tengo, ¿verdad? Y así otros casos, y en el mundo entero está comprobado que disminuye la mortalidad, la morbilidad y las internaciones en muchos casos, ¿verdad? Claro, de hecho muchos colegas suyos repiten que la primera dosis de entrada te saca de la lista de terapia intensiva y la segunda probablemente de cualquier otra cosa uno podría morirse, pero ya menos de COVID. Ojalá sea así, pero por sobre todo preocupa la secuencialidad, o sea que llegaron ayer, sin duda un cargamento muy importante, las vacunas, no importa la procedencia. Hoy no se rompió la cadena, ya se prosigue. 65 años para arriba, todos están habilitados. ¿Cuándo podrían bajar en cuanto a la franja etaria? Todavía no hay nada, no hay una orientación acabada. Con la disponibilidad, Roberto. O sea, en la medida que esté disponible va a ir bajando la franja etaria que puede vacunarse. Hoy se está dando prioridad a cumplir con todos los que tienen 65 años para arriba. Hay muchos agendados que aún no se aplicaron, no llegaron hasta los vacunatorios, y también hay otros que aún no se agendaron y que están en esa franja. Entonces queremos darle otra vez unos días de tiempo para que se acerquen a los vacunatorios aquellos que ya están agendados, y los que no se hayan agendado que se agenden, para que rápidamente pueda bajar a la siguiente etapa, que serían 60 años para arriba. Y posterior a eso, esperando que lleguen más dosis y más vacunas, también empezaríamos a pensar en el siguiente grupo, que es de 18 a 59 años con comorbilidades, que es una franja muy importante en este momento, dado que muchos jóvenes hoy están infectados y corriendo realmente peligro de vida, porque muchos de ellos están con gravedad y en terapia. O sea, la franja joven también hoy está comprometida, y es importante que los que tengan comorbilidades puedan tener lo antes posible la posibilidad de vacunarse. ¿Y cómo van a hacer ese seguimiento? ¿Cómo van a colar, a tamizar ustedes el seguimiento acabado? ¿Tienen una plataforma? Aquel que tenga, sí, claro. se tiene que inscribir de manera anticipada con un asterisco al lado. No, tenemos la plataforma Vacunate, que es la que está haciendo de soporte a toda la gente que se está, ¿cómo decirte?, que se está agendando. Hoy es el agendamiento y después ya es por número de cédula. Ya no se espera la confirmación ni una nueva llamada para decirle a dónde vacunarse, sino que ya puede acceder a su vacunatorio más cercano y de acuerdo a su edad, a su edad y a su número de documento. Entonces es más fácil hoy, y le instamos a inscribirse en nuestra plataforma, que además de servir para agendamiento, también sirve para registro y saber quiénes y cuántas personas ya han sido vacunadas, que es un dato demasiado importante desde el punto de vista epidemiológico. Bueno, es muy importante, doctora, ya para concluir nuestro contacto y dejar que disfrute ahí con su suegra. Dijo, no, 90 años cumple la señora. Sí, 90 años, sí, 90 años. O sea que repetir que 65 años para arriba, aquellas personas que tengan 80, 70, 85 o casi 90 como su suegra, que no llegaron a vacunarse, están pero absolutamente habilitadas, forman fila y se les ensoqueta la vacuna. Así funciona, ¿no? Claro, por supuesto. Lo que viene bajando es el límite de edad, ¿verdad? Pero si hubiera todavía gente encamada, por ejemplo, y que requiere que se le vacune en la casa, o si hay todavía gente que aún no se fue a vacunarse o no se agendó, tienen todavía la posibilidad de hacerlo siempre, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la empresa privada que está trabajando muy de cerca con el Estado, ¿ellos virtualmente podrían vender paralelamente ya en sus respectivas farmacias en las cadenas o no? Y aún no hemos tenido solicitudes de registro formales. Tenemos una sola solicitud que la estamos evaluando su documentación de origen, y en ese caso sí podría venderse a la ciudadanía
pero es una sola solicitud que todavía no está aprobada. Es un requisito indispensable tener el registro sanitario para poder venderle a la población, a la ciudadanía, ¿verdad? ¿Y en qué quedó aquel pedido de ciertas municipalidades, el anuncio rimbombante que hicieron los intendentes de ciertas comunidades, ciudades? Y bueno, yo, Roberto, no tengo ninguna solicitud formal por ningún municipio. Sí se han comunicado algunos conmigo por teléfono y averiguando algunas cosas, ¿verdad? Pero aún formalmente nadie ha solicitado la autorización para el ingreso. Obviamente que tienen que tener, tenemos que tener en cuenta varios factores. Primero, el origen de la vacuna, algunos requisitos para la autorización y obviamente deben coordinar indefectiblemente con el programa ampliado de inmunizaciones para la inoculación. ¿Me repite para qué meses esperan las vacunas de Pfizer? ¿Cómo? ¿Para qué meses esperan las vacunas de Pfizer? ¿Me repite? Y aproximadamente en el en el tercer trimestre del año, claro, que sería a partir de julio, el tercer trimestre. Y bueno, ojalá y podamos conseguir antes, como dice el ministro, una muestra de cariño. Sí. Ojalá, pero si no, hay muchas cosas todavía que afinar, como la capacitación de los vacunadores, una serie de requisitos que la Pfizer solicita, sobre todo por el transporte y la conservación de estas vacunas que son muy especiales, ¿verdad? Pero estamos en ese camino, en un buen camino, y yo creo que pronto vamos a poder tener esas vacunas también acá. Dale, doctora, muchas gracias y fuerza. De nuevo, felicidades para la señora. Hasta luego. Bueno, nos atendió en medio de una fiesta familiar la doctora María Antonieta Gamarra de Velázquez, directora de Dinavisa. Hacemos la primera pausa en esta fría noche, ¿sí? 19 grados centígrados, es martes, ya volvemos en instantes. Alcira Sosa, viceministra, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Roberto. Buenas noches a toda la audiencia. ¿Cuál es la evaluación que hacen a estas alturas del año lectivo? Bueno, hay muchos frentes de los cuales hablar. Iniciamos el año lectivo con un porcentaje importante de la matrícula en modalidad presencial, con autorización de los padres. Recordarás que hablábamos del 48%, a hoy tenemos el 24% de la matrícula en tal modalidad, lo cual supone varios desafíos de reorganización en las instituciones educativas, en el colectivo docente, en términos de las planificaciones que ya se habían iniciado para el trabajo en ambas modalidades. Hemos tenido que reorganizar la distribución de los grupos, de los horarios. Podría comentarte que en relación a las ofertas del primer y segundo ciclo, con los chicos más pequeños, hemos hecho ya ajustes después del primer mes de aplicación de un horario nacional en donde desarrollaban en promedio 4 disciplinas por día. A partir del 2 de mayo, del primero al sexto grado están desarrollando 2 disciplinas por día. Esto es el resultado también de un trabajo de seguimiento con distintos grupos de padres, de docentes, el trabajo que hacemos también a través de nuestras supervisiones educativas, que nos ha permitido ir reorganizando ciertos aspectos de esta propuesta que es dinámica. En el sector público, o sea, en las escuelas del sector oficial, hoy tenemos un poco más de 200.000 estudiantes organizados en actividades presenciales o semipresenciales, por ejemplo, y casi 1 millón de estudiantes en modalidad a distancia dentro de esa oferta. En el sector privado y subvencionado no ha habido una gran variación entre la cantidad de estudiantes que iniciaron el año con la modalidad presencial. Solo se dio una migración de aproximadamente 30.000 estudiantes a la modalidad a distancia, y por eso es que hoy tenemos un poco más de 300.000 estudiantes de todo el sistema en dicha modalidad. ¿Qué se mejoró en virtud a la mala experiencia del pasado año? Porque finalmente se hablaba de la falta de conectividad, de hecho a todos nos sorprendió, pero de alguna u otra manera se puede considerar que este no va a ser un año perdido como muchos consideraban al 2020. Bueno, sin dudas ha sido un desafío, tanto el año anterior como este. Tiene otras características. De hecho, hay mejores condiciones en términos de la práctica docente, el desarrollo de materiales de apoyo tanto para docentes como para estudiantes. Creo que todos hemos reaprendido en la práctica desde el rol que nos toca como docentes, como padres, como estudiantes, como directores de instituciones
educativas. Sin duda hay nuevos desafíos relacionados con el siempre latente bajo acceso en términos de recursos tecnológicos. Si bien teníamos un poco más de 1.700 instituciones con conectividad, justamente cuando se da esta oportunidad de llegar con equipamiento y conectividad en las instituciones educativas, nuestros estudiantes tienen que ir a la casa, ¿verdad? Que es lo que ocurrió el año anterior y nuevamente este año. Entonces eso replantea los procesos de trabajo con la familia y con los estudiantes, sobre todo con la familia, me refiero con los chicos más pequeños, y también el apoyo, por supuesto, de la familia para los procesos de los adolescentes y jóvenes, que además de todos estos aspectos relacionados a las actividades de desarrollo de los contenidos del programa de estudios, también hay que tener en cuenta todo el tema de la situación socioemocional por la que están atravesando los niños y sus familias, en términos te comentaba el tema de acceso a tecnología. Cuando por segundo año tenemos que estar en esta modalidad, sin dudas ciertas prácticas requieren ser replanteadas para permitir un mejor aprovechamiento del periodo lectivo. De hecho, ya el año anterior teníamos unas capacidades imprescindibles identificadas. Nuevamente se ha hecho una evaluación para este año lectivo, y en todas las disciplinas de todos los grados y cursos estamos desarrollando aproximadamente un 60% de lo que serían las capacidades que están definidas en el currículum. Y aquí mirando sobre todo las competencias y capacidades que están previstas para cada ciclo, en una mirada mucho más integral del abordaje. Sin duda, los estudios internacionales dan cuenta de estas pérdidas en tiempos de pandemia relacionados a la calidad de los aprendizajes, y sabemos que en Latinoamérica, particularmente también en nuestro país, manejamos los datos relacionados a los resultados de las pruebas nacionales, regionales o internacionales, y allí tenemos grandes desafíos que con la situación de la pandemia sin duda van a ser doblemente complejos en el abordaje. Justamente en esta línea nosotros estamos organizando distintos proyectos que puedan permitirnos trabajar con las escuelas como para dar un proceso de tutoría con los docentes y de apoyo para el desarrollo de las actividades que puedan acompañar, primeramente focalizando en dos áreas de lengua y matemáticas, a través de la impresión de materiales de apoyo, distribución de estos materiales, tanto para el primer y segundo ciclo, también para la educación media, que hemos disponibilizado la entrega de los textos. Es importante comentar que todas nuestras escuelas públicas disponen de textos para todas las áreas del plan común. Y en esta circunstancia de que la mayoría de los estudiantes han retornado a la modalidad de distancia, hicimos un fuerte énfasis en que estos materiales tienen que ser entregados a los estudiantes, justamente para que no impliquen costos de impresión de materiales y otros documentos que pueden significar gastos de bolsillo de la familia, atendiendo también la situación socioeconómica. Y también hemos hecho ajustes en los mecanismos de evaluación en términos de niveles de exigencia acordados con los sindicatos de gremios docentes. La próxima semana tenemos una reunión con los representantes del centro de estudiantes, que son reuniones quincenales que hemos instalado en el marco del proceso de evaluación, de monitoreo y evaluación continua de cómo vamos desarrollando las actividades en este segundo año de pandemia, y también con las asociaciones de padres de instituciones públicas y privadas. Doctora, ¿se puede decir que nunca la virtualidad va a reemplazar a la presencialidad entonces en la práctica? Porque venimos diseñados, ya formateados para ese sistema, por eso cuesta tanto. Bueno, hay muchos factores allí, Roberto. Primero, es importante reconocer que la modalidad de la educación a distancia podría darse en entornos virtuales o no virtuales, porque esto está condicionado por la posibilidad de acceso que tiene la familia en términos de recursos tecnológicos. Entonces, sí tenemos un porcentaje de estudiantes que hace aproximadamente al 30% que está desarrollando actividades
en entornos virtuales. El otro porcentaje o la diferencia en esta relación tiene acceso a través del celular, que si bien permite justamente realizar o recibir los materiales, las actividades, las grabaciones de las clases que hacen tanto los propios docentes de cada aula o los docentes nacionales que está disponibilizado en la plataforma del Ministerio de Educación. Esto ha requerido que, lo que te comentaba anteriormente, el tema de disponibilizar materiales impresos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la modalidad de educación a distancia desde sus principios y en la mayor parte de la práctica estaba relacionada con una oferta para personas jóvenes y adultas y jóvenes mayores de 15 años que ya han desarrollado cierta autonomía, que ya tienen comprensión lectora, que tienen otras capacidades desarrolladas. No es lo mismo adecuar esta modalidad con los chicos, por ejemplo, de los primeros años de escolarización, que evidentemente necesitan del acompañamiento de la familia o de alguna persona que pueda ayudar en estos procesos, porque están iniciando los primeros años de lectoescritura, por ejemplo, en lo que sería el primer ciclo de razonamiento lógico matemático. Eso implica nuevos desafíos y por eso sin duda es tan importante el retorno a la escuela. Claro. En términos de aprendizaje, creo que hay que valorar otros aprendizajes para la vida que también son importantes y que no siempre consideramos porque no tienen como una calificación numérica en la escala que utilicemos en cada uno de los países, pero creo que en estos 2 años tendríamos que indagar un poquito en términos de investigar el desarrollo de esas capacidades que se han dado en las distintas modalidades y sobre todo también mirando un poco los niveles de educación, o sea, educación escolar básica, media. Sin dudas, y todos los estudios lo dicen, las pérdidas de aprendizaje en términos de aquellos conocimientos relacionados a lectura, escritura y a todas las áreas que por lo general tienen una referencia estandarizada a través de las pruebas, van a ser significativos, ¿verdad? En términos de años por ejemplo, disminución de las capacidades en lectoescritura, que se estima un porcentaje de más de 1 año, ¿verdad? Y que también afecta la permanencia de los estudiantes en las escuelas. El hecho de que yo como estudiante no aprenda genera también efectos colaterales, ¿verdad? Socioemocionales para el niño, el adolescente, el joven y para su familia. Y a veces eso hace que las tasas de abandono, de repitencia en un primer lugar y de abandono como consecuencia en el sistema sean un poco más complejos. Por último, y cortito porque se me va el bloque, ¿es más difícil con los chiquitos que con los adolescentes entonces, viceministra? Y sin duda, en realidad, imagínate, Roberto, que los niños que el año pasado iniciaron el primer grado, por más que hayan tenido actividades de educación inicial, ya sea preescolar, jardín, maternal, es distinta la dinámica, la rutina de la escuela, de las clases, por las disciplinas, todos estos procesos. Todo es más intuitivo. Niños que hoy están en segundo grado, sin duda no tienen esa rutina que conocemos quienes fuimos a las clases presenciales con o sin pandemia, ¿verdad? Mirando con los otros chicos. Lo mismo pasa con los niños de primer grado este año, ¿verdad? O que todavía tienen estos procesos de desarrollo de una autonomía que va generando las posibilidades del relacionamiento en la escuela, la adhesión a ciertas normativas de convivencia en el grupo, los procesos mismos de escritura, de psicomotricidad fina, por ejemplo, y todos son esos procesos que se desarrollan en el aula con los docentes y que ahora de alguna manera están en una modalidad a distancia donde no siempre tenés esa garantía del soporte en el entorno en que ellos se puedan encontrar. ¿Es muy prematuro hablar de una extensión de las vacaciones de invierno? Bueno, ese es un análisis que se está dando en estos días. De hecho, ya tenemos experiencias de otros años por
la influenza, en que se han extendido las vacaciones de invierno una semana antes del inicio o posterior, dependiendo de las condiciones climáticas, básicamente. En este caso se le suma la situación de la condición del contagio, de los índices de contagio, del aumento de contagio. Entonces vamos a estar considerando esos criterios en las fechas más cercanas a las vacaciones, o sea, cómo están los datos meteorológicos relacionados con el clima, antes del 12 de julio, que se inician las vacaciones, o después del 23, que según el calendario escolar están estimados, y en base a eso se tomarán las decisiones de extender las vacaciones, pero que en realidad va a estar dirigido a los estudiantes que tienen actualmente o que han optado por la modalidad presencial. Esto no afectaría a los estudiantes que están en la modalidad a distancia, porque no van a estar expuestos a las posibilidades de contagio o a las afecciones que se den por la situación climática. Gracias por este contacto, viceministra. Buen descanso. Muy gentil como siempre, ¿sí? Cuando gustes. Buenas noches. Buenas noches. 22:28. Tenemos que hacer una pausa a la vuelta. Vamos a conversar con el exministro de Salud, Carlos Morínigo. Tiene muchas cosas que comentarnos. Eso será en minutos. Carlos Morínigo, doctor, un gusto. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Roberto, a vos y a toda la teleaudiencia. ¿Hay que volver a fase 0? Y por la situación en la que estamos, Roberto, hoy en día es prácticamente la única solución que tenemos. Ahora, sin dudas, si uno se pone a sopesar, es más traumático despedir a gente que pare todo, porque le escuchábamos hoy a los actores gremiales, agroexportadores, transportistas y demás, incluyendo autoridades del Ejecutivo, que eso era impensable, imposible. Bueno, Roberto, nosotros como médicos tenemos que contarle a la ciudadanía lo que es sanitariamente correcto, ¿verdad? Nosotros estamos en un pico que es incontrolable, insostenible en el sistema de salud pública, que debería ser acompañado hoy en día de por lo menos para paliar la vacunación masiva de las personas, ¿verdad? Cosa que no tenemos. Tenemos déficit de oxígeno en muchos lugares, tenemos camas de terapia intensiva en falta en todo el sistema sanitario, tanto público como privado. Y bueno, ahí estamos pagando la consecuencia de un gobierno que no tiene credibilidad, un gobierno que le falló al pueblo, un gobierno que ha sido corrupto desde el inicio de la pandemia, pero eso no significa que nosotros no tengamos que decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer sanitariamente, ¿verdad? Estamos mal, doctor, y podemos estar mucho peor entonces de acuerdo a las proyecciones. Totalmente, Roberto. Esto sí es que no se toman medidas drásticas, sobre todo por parte del Ejecutivo, con medidas estrictas y controles estrictos. Esto vamos a tener una catástrofe sanitaria de acá a poco tiempo. Eso que se dice, el rebote del Día de la Madre, la estampida de ciudadanos que fueron al interior, aquel operativo retorno que quedó impregnado el domingo a la tarde, los números sin dudas pueden variar y mucho en un par de días. Así es, Roberto. Yo no quisiera solamente culpar al Día de la Madre o al Día del Trabajador. Aquí todos los días se vive como si fuera que no hay pandemia. Este fin de semana, igual como no fue ningún feriado ni nada por el estilo, todo el mundo incumplió las reglas, ¿verdad? Y no solamente estoy hablando de locales gastronómicos ni otro tipo de locales, ¿verdad? Sino que a nivel de la comunidad mismo, en casas particulares, fiestas particulares. Y si es que uno ve como gobierno, como Estado, que la ciudadanía no cumple responsablemente su parte de tratar de controlar esta pandemia, se deben tomar medidas drásticas. Sin duda, o sea que ahí únicamente con el auxilio de la fuerza pública, y te dicen que no hay un soporte legal para que se actúe en consecuencia, pero es cuestión de insistir, doctor, porque francamente ustedes que están ahí en la primera línea se llevan la peor parte, y si no le hacemos caso, pues vienen repitiendo lo mismo, y cada día son más y más los muertos, un promedio de 120 ciudadanos paraguayos, paraguayas por día,
Y si eso no nos llama a una reflexión, sino nos llama de alguna u otra manera a cuidar de entrada el núcleo familiar íntimo, entonces evidentemente que ya relativizamos absolutamente todo. Roberto, si uno no cumple a conciencia las cosas como ciudadano y no respeta las leyes y las ordenanzas o los decretos, entonces el gobierno debe actuar, el Estado debe actuar para hacer cumplir las ordenanzas. No hay otra forma, si no, esto es un estado de anarquía, porque estoy viendo que la gente dice desobediencia civil, que vamos a romper todo, y bueno, perfecto. Entonces nosotros los médicos va a llegar el momento que decimos vamos a colgar la bata, no hay más lugares y nos vamos a otras casas también. Si es que no van a cumplir lo que ellos dicen, lo que es correctamente, lo que dice la ley, más allá de que este gobierno es inútil, corrupto, nosotros debemos salvar la vida de la gente. No podemos nosotros estar jugando con la salud y es más, nosotros somos los que recibimos el embate de cuando no hay camas, te lloran, te suplican, o cuando algún familiar muere, te atropellan, como fue el caso de ayer, que a un colega le quisieron acuchillar porque falleció un paciente. Entonces dentro de poco vamos a tener gente que entre con una pistola al hospital y nos meta un tiro en la cabeza, porque está desesperante la situación. Entonces, y probablemente esas personas que son contagiadas inocentes fue a causa de algún irresponsable que parreó fin de semana. Entonces, nosotros estamos en esta situación, es nuestra obligación decirle a la gente cuál es la situación sanitaria en la cual se encuentra el Paraguay y cuál es la medida sanitaria adecuada para tomar en esta situación en la cual estamos. El gobierno debe ser responsable de dar el sustento, de paliar el daño que va a causar esta medida, pero también debe estar en busca de las vacunas y debe, sobre todo, hacer justicia con respecto a lo que es el mecanismo COVAX, que todo el mundo nos estamos olvidando, hemos pagado por las vacunas, hay 4 millones de vacunas que nos corresponden a nosotros. Ayer llegaron nuevamente a Argentina 400.000 dosis del mecanismo COVAX. ¿Y por qué no llega a Paraguay? ¿Cuál es el problema que tiene Paraguay con el mecanismo COVAX? Con esas 400.000 dosis teníamos ya que vacunar a mucha gente en los departamentos de alto tránsito epidemiológico del virus. Entonces, algo está mal. Y si no tenemos la vacuna, debemos parar y tratar de... imagínate cuántos infectados hoy en día tuvimos nuevamente y cuántos muertos. Eso no baja y va a seguir en aumento. Doctor, ¿y su percepción, así objetivamente, sobre el proceso de vacunación? Evidentemente que sin insumos tampoco se puede hacer demasiado, ¿no? Totalmente. Roberto, nosotros estamos atrasados en el tema de vacunación. Nosotros en marzo, en febrero, deberíamos haber vacunado a toda la población adulta mayor ya, y a todos los vulnerables. Y ahora tendríamos que estar vacunando a la gente económicamente activa, a los jóvenes, a los adultos que salen a trabajar, porque hoy en día la franja que está más afectada son los que están saliendo a trabajar y los que salen a encontrarse con el virus. Y en esta época, y para tener en cuenta, Roberto, si hacemos un cálculo a futuro, uno adquiere la inmunidad recién a las 2 semanas de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna. Entonces eso significa que si hoy aplicamos a la mayor cantidad de personas la vacuna, recién en julio, en la quincena de julio, van a estar con la inmunidad como para soportar el embate del COVID. Mientras tanto pueden enfermarse y pueden necesitar internación porque la inmunidad es incompleta. Entonces tenemos mucho tiempo todavía para pasar por este atraso que tuvimos en el tema de la vacuna, que fue un fracaso ya en la era del capitán Mazzoleni. Entonces, en base a eso nosotros tenemos que actuar. Ya se cometió el error, ya se hizo lo que no se tenía que hacer, pero hoy tenemos que mirar la situación en la cual nos encontramos y tomar determinaciones urgentemente para evitar más muertes de Paraguay. Y esa primera determinación tendría que ser entonces retrotraerse a fase 0. No hay otra alternativa, doctor Morínigo. ¿Y qué alternativa tenemos, Roberto? No tenemos vacunas, tenemos déficit de vacunas, tenemos colapsado el sistema sanitario.
tenemos colapsado el sistema sanitario público y privado. Ojo con eso. Es muy importante entender eso. Entonces, se juntan todas las aristas para poder tomar la determinación, y sobre todo con el número de contagios que tenemos hoy en día, nosotros nos damos cuenta que la única solución es esa, les guste o no les guste a la gente. Y a eso hay que adosarle también insistentemente los reclamos sobre la provisión de oxígeno. Hace 2 meses que venimos arrastrando una situación también de esa naturaleza, como para cerrar y completar el macabro círculo. Bueno, perdimos contacto con Carlos Morínigo, exministro de Salud, como siempre muy erosivo, crítico, insiste. Ellos claramente piden retrotraerse a fase 0, sin embargo, desde el Ejecutivo hicieron saber que era imposible alguna posibilidad al respecto. Doctor, ya para despedir el contacto, le decía que a eso hay que sumar también la falta de provisión de oxígeno. Claro, hay varias cosas que hay que analizar, Roberto. Uno es el número de contagios en aumento que estamos teniendo. Hoy tenemos otra vez más de 2.000 casos positivos que van a tener su desenlace en las siguientes semanas que vienen. Lo segundo, el colapso del sistema sanitario, tanto público como privado, no solamente en camas de terapia intensiva, sino que también ya a nivel de cama común con oxígeno. El tercer elemento muy importante que tenemos es el número de fallecidos. Ocupamos el primer lugar prácticamente en el mundo de fallecimientos por millón de habitantes. Y el cuarto lugar, que no tenemos vacuna. No tenemos vacuna para la población activamente laboral, que es la que hoy en día está cayendo. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros o qué nos sobra hacer? Es paliar la cantidad de contagios que hay hoy en día. ¿Y cómo se palía eso? ¿Cómo se disminuye eso? ¿Y cómo yo voy a desagotar ese sistema sanitario, evitando el contagio masivo en la comunidad? Bueno, entonces, lo que nos sobra es quedarnos en nuestras casas, tratar de ver cómo subsanar este inconveniente. Doctor, gracias por este contacto, como siempre, muy amable con la audiencia de Mano a Mano. Hasta otro momento. ¿Sí? Carlos Morínigo, exministro de Salud, 22:45. A la vuelta de la pausa, nos espera Augusto Salas, presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay, en minutos. Salas, ¿cómo estás? Un gusto, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches, Roberto, a vos, a la audiencia. ¿Cómo va muy bien, la excelente. Asociación de Fiscales del Paraguay? Muy bien, Roberto, muy bien. Estamos trabajando, tengo un equipo de colegas excelente, estamos haciendo un trabajo bueno dentro de las limitaciones que nos permite la pandemia, pero seguimos avanzando, hay muchas cuestiones que corregir, tenemos muchas cosas que trabajar, tenemos muchos colegas repartidos en todo el país, entonces se necesita un trabajo coordinado y constante por sobre todas las cosas. Dirigieron una nota a una comisión de la Cámara de Diputados que pretende recomponer la ley que organiza el jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Qué es lo que les preocupa a ustedes, doctor, como agentes fiscales? Hay varias cosas que nos preocupan y como venimos hablando desde hace tiempo, la oficiosidad por sobre todas las cosas, las causales de enjuiciamiento y sanción, los recursos, el plazo de duración del proceso, y dentro de eso lo que más nos preocupa es la oficiosidad, que se establezcan reglas claras cuando vamos a ser enjuiciados por el jurado de enjuiciamiento, que debe existir dentro de ese órgano colegiado una mayoría absoluta, sino la unanimidad para iniciar un enjuiciamiento oficioso. Y por sobre todas las cosas, las reglas deben estar establecidas, o las causales deben estar establecidas en forma clara en la ley, que hoy día no encontramos esa claridad. Hay mucha vaguedad, hay mucha, hasta si se quiere, incoherencia en el proyecto aprobado por la Cámara de Senadores. Entonces necesitamos que haya una técnica legislativa en cuanto a la mejor redacción de la norma para que nosotros tengamos una suerte de certeza cuando vamos a ser enjuiciados. Por ejemplo, entre las causales, te digo, Roberto, y no sé, yo creo que vas a coincidir conmigo, por ejemplo, una de las causales establece la incapacidad física del magistrado o del agente fiscal para ser sometido a un enjuiciamiento, cosa que para nosotros nos extraña demasiado porque no puede ser causante o causal de una sanción
la incapacidad física, que puede sobrevenir por varias razones, por un accidente, por una enfermedad, por algo que no es voluntad del magistrado para que pueda ser sancionado por esa razón. También establece por otra parte imputar o no imputar por un hecho cuando exista elemento o no exista. Entonces ahí tiene que haber claridad, porque Roberto, vos sabes bien, en ámbito penal o la norma procesal establece que el fiscal debe buscar por todos los medios las salidas alternativas para no recargar el sistema judicial. Hay hechos punibles, algunos que merecen sanciones leves, y uno tiene todos los elementos para formular imputación, acusación, puede y debe buscar las soluciones alternativas para no recargar el sistema. Y varias otras cuestiones que hemos planteado a las comisiones de legislación y asuntos constitucionales para ser considerados, y creemos que van a ser considerados. ¿Ustedes fueron convocados como para ser oídos o se enteraron del tratamiento y metieron el hocico así como que a la fuerza? Y más o menos así, nosotros nos enteramos. Además de ello, que hay creo que este fin de semana ya ocurriría la sanción ficta si es que la Cámara no responde. Nosotros nos enteramos, le visitamos al presidente de la Cámara de Diputados, a los presidentes de las comisiones respectivas, y ofrecimos nosotros presentar sugerencias y objeciones. Y así lo hicimos, ellos aceptaron. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos ofrecido las sugerencias, como te digo, y otra cosa que quiero, para no olvidar, Roberto, sí, que es muy importante, son los recursos, porque no establecen recursos de apelación o de doble instancia. Sería como una instancia única, ¿no? Y que sería como una instancia única y establece aclaratoria y la acción de inconstitucionalidad, lo cual cercena derechos constitucionales y de normas internacionales inclusive. Entonces nosotros planteamos la necesidad de que haya una posibilidad de recurso, que haya un órgano superior, que en este caso puede ser la misma Corte Suprema de Justicia, la revisión de esta decisión. Entonces, son cuestiones que dentro de ese documento que nosotros presentamos lo hemos plasmado, y creemos también que debe ser atendido por la Cámara de Diputados. El artículo 15 dice: sobre las causales de remoción de fiscales que conlleven a la prescripción o por haber imputado o acusado a una persona careciendo de elementos. O sea, no es menos cierto, doctor, que muchos colegas de ustedes también de alguna u otra forma abusan con esa posibilidad, y a veces por el camino dicen, no encontramos nada, y finalmente por eso nos retrotraemos y nada pasó. En ese caso, la ley, ¿qué es lo que contempla para que un ciudadano pueda accionar en contra de un agente representante del Ministerio Público, que lo tuvo atado allí sin elemento alguno, probablemente por el transcurso del tiempo nomás se desdicen y se desactiva el impulso de una acción penal? Perfectamente entiendo, Roberto. Para eso están los juzgados de garantía. El juzgado de garantía es el que debe establecer el reencauzamiento de los procesos. Y si hubiera acaso alguna anormalidad en cuanto al procedimiento que encara el agente fiscal, es el juez de garantía que tiene que poner orden. También existen los recursos dentro del ámbito institucional del Ministerio Público para aclarar esas situaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos el control de línea, que baja directamente un control desde la Fiscalía General, y los fiscales adjuntos establecemos ese control sobre las carpetas fiscales de los agentes fiscales para que se pueda reencauzar el procedimiento, establecer reglas de conducta. Inclusive podemos nosotros reasignar las causas cuando existen algunas situaciones que nos pueda parecer irregular o otras situaciones, pero no creemos nosotros que esas situaciones puedan llegar al jurado de enjuiciamiento, porque a raíz de estas situaciones, por la vaguedad misma que establece estas normas o este proyecto, hoy día el jurado está lleno de denuncias que muchas veces son infundadas, y también, como bien lo decís, por el camino el 95%, si no es más,
son desestimadas estas denuncias. Entonces hay una recarga innecesaria también dentro de ese sistema de enjuiciamiento, de ese órgano extrapoder que es el jurado de enjuiciamiento. Ahora, esta ley es abarcante, no solamente afectaría a ustedes los agentes representantes del Ministerio Público. Los otros gremios de magistrados también están haciendo lo propio que saben al respecto, doctor Salas. Y yo tengo entendido que la Asociación de Defensores ya han presentado también sus objeciones. La Asociación de Magistrados creo que no, según entiendo hasta hoy no habían presentado. Asociación de Jueces ya lo han hecho también. Y todas las asociaciones, los gremios nos estamos ocupando en este tema porque es interesante que nosotros tengamos esa intervención y por sobre todas las cosas necesitamos que nos escuchen los parlamentarios cuando van a entrar a analizar este proyecto de ley. Ahora, van contra reloj porque tendría sanción ficta este fin de semana si es que no lo definen entre hoy y mañana, mañana pasado. Así mismo, ese es nuestro temor porque hay muchas incoherencias, hasta normas inconstitucionales dentro de este proyecto de ley, que debe ser cuidado porque hay algunas cosas no tan complejas, pero por ejemplo hay una parte dentro de la última parte establece que la Fiscalía General puede acusar también, pero dentro del artículo correspondiente a los acusadores no aparece el fiscal general. Entonces hay una cierta contradicción. Por otra parte, la investigación oficiosa dice que debe ser iniciado por unanimidad en uno de los artículos y en otra parte habla solamente de 6 miembros. Entonces son cuestiones de técnica legislativa que debe ser corregidas sí o sí. No creo pertinente que la Cámara de Diputados deje sin tratamiento este proyecto de ley. ¿Y es cierto que el defensor del pueblo puede actuar como fiscal acusador? Como acusador, sí, establece también el proyecto, establece que el defensor del pueblo, que sabemos que es un comisionado parlamentario, entonces, si establece por un lado la posibilidad de la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados puedan ejercer la denuncia o la acusación, sería una doble atribución del Parlamento si se otorga también esa atribución al comisionado que es el defensor del pueblo. O sea que ya irían prácticamente maniatados, juez y parte serían los parlamentarios, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que 4 miembros del jurado son del Parlamento. Entonces, ¿cómo quedarían esos miembros que son 4, 2 diputados y 2 senadores, si una de las cámaras acusa a un agente fiscal o a un juez? Tienen que cumplir casi un mandato imperativo que van a traer. Entonces, como bien lo decís, son jueces y parte al mismo tiempo, lo cual torna peligroso para el sistema judicial. Nosotros creemos y entendemos que sí debe haber un órgano de control y de sanción, eso es indudable, pero tenemos que establecer reglas en cuanto a al sistema mismo de enjuiciamiento, que no volvamos sobre pretexto de un control extremo a la Inquisición, al sistema inquisitivo, porque hoy día si no te establece recursos, si no te da posibilidad de defensa amplia, si no te da la posibilidad de la prescripción, estamos volviendo al sistema medieval casi, Roberto. Bueno. Pero hay que valorar algo, Roberto, y sí. Disculpame, último punto, el plazo de duración de este proyecto de ley establece 6 meses, o sea, 180 días, y nosotros creemos pertinente que esos 6 meses se establezca en esta ley, porque no podemos, como la actual ley, establecer enjuiciamiento o denuncias por meses, años y décadas. Inclusive hay denuncias en el jurado que hasta hoy día no se le dan resultado. Bueno, veremos qué termina, doctor. Un poco tarde, como decía ayer, insistiendo, tratando de lograr una interlocución con los diputados, ¿no? Así mismo, Roberto, y lastimosamente por culpa de la pandemia también no podemos hacer el famoso lobby. Hacemos visitas o llamadas puntuales, pero anteriormente nosotros podíamos llegar al Congreso en cantidades suficientes de fiscales, de jueces, de defensores, a los efectos de ejercer una suerte de presencia, de presión, a fin de visualizarnos en ese aspecto. Pero hoy día es muy difícil eso, pero seguimos trabajando y prueba de ello es la
la presentación de esta sugerencia a las comisiones pertinentes. Bueno, doctor, cuídese. Muchas gracias por este contacto. A vos también, Roberto, un abrazo fuerte. Hasta gracias. luego. Augusto Salas, presidente de la Asociación de Fiscales. Se siente el frío, 19 grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital. Será hasta el próximo jueves. Sigan en sintonía de C9 en el canal que nunca para.